salud integrativa. ¿Tú sabes lo que es eso? No, me suena, puede ser como que sea integral del todo, pero no sé si me estoy alejando o algo parecido, ¿no? Nada. Cuerpo, alma, mente. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y completaríamos con un estilo de vida adecuado para englobar este cuerpo y mente. Correcto. Muy bien, todo junto. Dinos tú exactamente, ¿qué es eso de salud integrativa? Porque lo oímos muchas veces decir, bueno, es buscar dónde está el problema. No, es mucho más, ¿no? Sí, una de las premisas sí que es la búsqueda real del motivo, los grandes motivos por los cuales no nos encontramos bien, y sobre todo un enfoque muy global y humanista, muy centrado en la vida del individuo. Y entonces, claro, para esta búsqueda hay que hacer una larga anamnesis, una gran entrevista con el paciente, conocerlo muy bien, hacer unas analíticas y unas pruebas muy completas donde podamos encontrar estos porqués. ¿Por qué me encuentro cansado? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo problemas en mi intestino, en mi piel? ¿Por qué tengo cualquiera de los dolores, ¿no?, que nos encontramos en clínicas que nos dedicamos al dolor, como la nuestra, ¿no?, que combinamos la fisioterapia avanzada con la PNI, que sería esta metodología, la psiconeuroinmunología o medicina integrativa, en la cual hacemos esto, ¿no?, encontrar en todo el mundo del paciente dónde se cometen estos errores y qué está pasando realmente. Esto ya en sí genera muchísima curación, ¿no? Porque si tienes una dermatitis y nunca entendiste por qué, en el momento que se te empieza a explicar cómo el estrés influye, la salud del intestino, la salud del hígado, lo que comes, los tóxicos a los que has estado expuesto, el paciente empieza a empoderarse y empieza un gran movimiento en su interior a favor de su autoestima y su percepción de la enfermedad, que consigue empoderarlo, y la verdad es que se obtienen resultados increíbles. Sí, porque también yo creo que los seres humanos o las personas estamos últimamente como muy habituados a psicomatizar todas las emociones que tenemos, ¿no? Al final nos lo tomamos todo tan en serio que al final acaban por afectarnos a nuestra salud. Tal cual, esto del cuerpo y mente ya no hace falta que nos lo expliquen, todos lo percibimos, como la angustia nos provoca alteraciones a todos los niveles, pues no poder dormir o no encontrarte bien de dolor o cansado, me encuentro derrotado ya porque me he montado una vida, un estilo de vida que no es coherente con mi forma de ser realmente, y al final lo voy a pagar con lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, que no entenderemos porque iremos al traumatólogo, iremos al neurólogo, iremos al fisioterapeuta, iremos al ginecólogo, pero nunca entenderemos que también hay una parte de este estado emocional, que finalmente el estado emocional es el que gobierna nuestras hormonas y el que gobierna nuestro sistema nervioso y inmunológico. De ahí este nombre PNI, psiconeuroendocrino-inmunología. O sea, todo va de la mano, todo va junto. Así que habrá que cambiar el concepto de la medicina. Cada vez está esto en auge en España. Ya hace años que esto ha subido muchísimo, se aplican muchísimas clínicas de salud y, como os he dicho antes, con un gran éxito. Alejandro, nos hablas de un estilo de vida. ¿Podríamos dar, digamos, unas pautas generales para lo que se considera un estilo de vida saludable? Sí, un estilo de vida saludable debe ser coherente con nuestra máquina genética evolutiva. O sea, tenemos que entender quién es la especie humana para darle su código de instrucciones de nuevo, ya que nos hemos alejado gravemente de nuestra naturaleza humana. Entonces hay que volver a la comida real, dejar a la industria solo para disfrutes muy oportunos, hay que alejarse de los tóxicos y hay que acercarse al entrenamiento de calidad, al sol, a la naturaleza. Hay que relacionarse con uno mismo cada vez de una manera mucho más intensa, en vez de alejarse a través de lo que hacemos todos, ¿no? Tengo tantas faenas que hacer, tantas tareas y tantas cosas que nunca me encargo de mí. Es una manera de huida de nuestro espíritu o de nuestro por qué hemos venido al mundo, y que hay que volverse a encontrar.
como te digo, un estilo de vida que podríamos englobar de mucho más natural, mucho más consciente, mucho más respetuoso con nuestra origen genético humano. Y entonces habría que volver como unas décadas para atrás. Hay que volver a ser fuertes, hay que volver a ser inteligentes, despiertos y no ser tan cómodos, porque nos está llamando a una mediocridad en nuestra manera de vivir que se paga carísimo. Ya estamos viendo que estamos viviendo una auténtica epidemia de enfermedades en la última década, donde la obesidad, la depresión, el cáncer suben de manera exponencial. Y yo creo que también un poco es lo que estabas diciendo tú también, conocerse, es decir, llegar a conocerse a uno mismo, tanto lo bueno como aquellas cosas en que sabemos que podemos fallar un poco más, aquellas cosas que tenemos como más sueltas, ¿no? Sí, habría que centrar en la P, que es en PNI, sí, con la neuroinmunología, la P, ¿no? Esta parte psicológica, está encarada a la autoestima, ¿no? Al empoderamiento del individuo, aumentar su capacidad de resiliencia, de optimismo, y sobre todo los hacemos conscientes de su programa emocional de supervivencia. El programa emocional de supervivencia es lo que tú haces automáticamente porque estás bajo estrés, porque eres una persona exigente, ayudadora, y necesitas estar continuamente pendiente de todo, controlando, y bueno, eso genera un agotamiento en el cual evidentemente o cambias esto o es difícil que con ninguna terapia puedas mejorar. La mejora de la respiración, de la conciencia de la persona, es prácticamente el gran resultado de una gran terapia de medicina integrativa. Y también un poco, porque yo muchas veces pues cuando vamos al psicólogo, cuando vamos al médico es porque nos duele algo, pero esto realmente es algo que tendríamos que tener desde siempre, ¿no? Tendríamos que hacer siempre, constantemente. Sí, es que es un trabajo del día a día. Nosotros decimos que la salud es un esfuerzo consciente de amor propio diario. O sea, la salud no es una cosa que nos viene porque mira qué suerte, qué genética tiene esta persona. No, cuando ves a alguien realmente saludable y que transmite optimismo, felicidad y bienestar, es porque esta persona hace un esfuerzo consciente cada día por sentirse bien con las cosas que hace, con las cosas que come y también con las personas con las que está y cómo interpreta y percibe los problemas del día a día. Claro, es muy importante la relación que tenemos con nuestro entorno para no vivir bajo un sistema de estrés crónico que finalmente se convierte en hormonas como adrenalina y cortisol, y esta adrenalina y cortisol nos derrumba el sistema inmunológico. Entonces empiezo a no recuperarme del dolor y a envejecer prematuramente. Por eso vemos ya, a los 45 años en España, se diagnostican ya las enfermedades crónicas degenerativas. Es muy triste. Cuando a estas edades deberíamos estar en plenitud, sentirnos como auténticos atletas de élite, ya que nuestra especie así lo es. Somos auténticos supervivientes que hemos estado muchísimas generaciones sobreviviendo con poca comida y con mucha actividad física. Así que va a ser una de las soluciones aprender a comer de una manera mucho más real y natural, huyendo de la industria, y hacer mucho movimiento, pero sobre todo movimiento de calidad. Esto de conformarse con 2 clases de pilates o de andar 1 hora no va a solucionar casi nada. Evidentemente mejor eso que nada, pero animo a la gente a que se ponga en manos de buenos profesionales, como nosotros que trabajamos 12 profesionales de la mano, donde los fisios, entrenadores, adaptadores, nutricionistas y PNIs trabajamos de la mano, y uno de los objetivos primarios, ya te digo, que es que la persona entienda que si no caza, no come. Si no cazas, no comes. No se puede estar comiendo continuamente durante todo el día y recompensar a nuestro cuerpo de nuestro malestar, de nuestra falta de autoestima o de nuestros problemas, y usar esta industria que existe de la comida adictiva, que nosotros decimos siempre que está empotrada de azúcares y de aditivos, que se usa tal cual una droga para calmar nuestra ansiedad. Hay que ser consciente de estas cosas. Alejandro, a mí te quería decir, me ha gustado una cosa que has dicho, que es un esfuerzo consciente.
Sí. ¿Este esfuerzo es necesario hacerlo siempre o luego cuando ya, digamos, asumes esos hábitos en comida, en deporte, en relaciones, pues oye, en decir, oye, que me salgo al sol, que hoy he estado todo el día delante de la pantalla del ordenador y quiero que me dé el sol 10 minutos? Eso al final te sale de forma automática porque tú nos lo estás contando y parece algo muy fácil, pero para nosotros, para los del día a día, es como, voy a estar todo el día pendiente de tener que hacer todo esto, porque son muchas cosas, Alejandro? Son muchas cosas que las necesitamos y que el amor propio nos lo debemos. O sea, es que es prácticamente la única manera de poder envejecer con salud, generando un clima consciente donde nos demos cuenta de dónde fallamos, ya no corregirlo todo, pero al menos ir dándote cuenta que cuando te encuentras mal, te duele la cabeza o me pasa algo, existen unas causas que tú pudiste modular si hubieses tenido la conciencia de por qué te ocurre. Eso es lo interesante. Nosotros recibimos en nuestra clínica muchos dolores que el paciente espera que le hagamos el masaje directamente en el hombro y con la entrevista y todo sabemos que su dolor de hombro es de origen hepático y ese hígado le duele por una alimentación totalmente errónea y por un estrés crónico donde la persona te manifiesta ese estado de ansiedad. Al corregir este estado de ansiedad y liberar el cuerpo de tóxicos, ese dolor crónico que le habían dicho que era una tendinitis empieza a desaparecer. Y eso que nosotros somos de base, la mitad de la plantilla somos fisioterapeutas. Que nos veríamos, no, eso, masaje, ondas de choque, diatermia, te hago una ecografía. No, sabemos muy bien las influencias de las vísceras y de las emociones sobre el dolor y los problemas de salud de la persona. Y ya os digo yo que ese esfuerzo consciente con el tiempo se vuelve necesario, te encanta vivir así, porque aumenta tanto la energía vital, te sientes tan bien que luego no quieres echar por la borda este trabajo y empiezas a cuidarte más. Es como una carrera de fondo, ¿no? Voy a ver. Al final es un tratamiento un poco más largo, por así decirlo, y que depende más del paciente que del propio médico, pero que a la larga obviamente se eliminan miles de dolores que a lo mejor son innecesarios. Te aseguro que una de nuestras premisas es el quick win, que es la ganancia rápida. No sabes a la velocidad que logramos corregir estreñimiento, hipotiroidismos, problemas de todo tipo de digestivos, de piel, de dolores. Es una cosa muy rápida, porque tratamos muchos orígenes de la enfermedad a la vez. Esto es lo de integrativa. Integro mi ejército de tierra, mar y aire a la vez para combatir la enfermedad. Y cuando el paciente lo percibe, esta ganancia tan rápida, evidentemente ya sabe que se puede. Luego ya cada uno va a elegir cómo quiere vivir su vida. Todo el mundo no hemos venido ni a estar sanos, ni hemos venido a vivir de manera consciente. Eso hay que respetarlo. Yo, en mi caso, yo necesito vivir haciendo deporte porque me encanta y me costaría muchísimo vivir de manera sedentaria. En cambio, ves que la sociedad está tremendamente obesa, con cuerpos muy deformes, muy mal, y que lo ven como algo normal, aunque esto esté indicando este fallo en la autoestima y en el amor propio. Es nuestro vehículo, nuestro cuerpo. Hay que entender que todo lo que invirtamos en él va a ser el día de mañana. Y no queremos verlo. Entonces luego nos pisa el tren, ¿no? Luego me dicen que tengo no sé qué y te extraña. Y dices, cuando ya es tarde, claro. He tenido mala suerte. Ha sido mi genética, mi madre ya le pasaba. Ha sido la edad, ¿no? Como con las mujeres que lo achacan, todo lo que os pasa a la menopausia cuando cumplís cierta edad. Todo es menopausia y todo es la edad y todo es de trabajar. Y nosotros decimos que no. Que se puede cumplir años, se puede estar bien, te puedes querer muchísimo, cumplir con el mundo, pero hay que elegir bien la comida, el entrenamiento y, evidentemente, herramientas como la suplementación y la fitoterapia de calidad. Herramientas como el omega 3, el magnesio, las vitaminas A, B, C, D y E, los probióticos, minerales como el magnesio o el zinc, la melatonina o la glutamina, son moléculas que cuando el terapeuta PNI las utiliza de manera adecuada, dan unos resultados increíbles muy rápidamente.
También para nosotros es súper importante la salud como os he dicho, del intestino, ya que el intestino y el cerebro actúan conjuntamente. Cualquier enfermedad mental o problema psicológico como ansiedad o depresión va a tener una relación con la salud del intestino. La mayoría de intestinos están agujereados, inflamados e infectados. Y debido a esto, la salud mental se deteriora, de manera que el individuo deja de percibirse de una manera consciente y vive de una manera automática y provocando un saboteo continuo en su estilo de vida. Por eso es importante encontrar la manera de entrar a cada persona para que empiece a romper este círculo vicioso. El hígado también sería uno de los grandes protagonistas, ya que gestiona el estrés, los crónicos, los tóxicos, el azúcar, y con terapias encaradas al buen funcionamiento del hígado, rápidamente conseguimos que el paciente empiece a eliminar tóxicos y con ello, por ejemplo, se deshinchan. Hablamos continuamente de inflamación, hinchazón, la gente está grandota, el vientre hacia afuera, en la cara hinchada, porque tienen el hígado saturadísimo. Entonces esto hay que verlo para empezar a darle ayudas al hígado a través de suplementos como la N-acetilcisteína, la S-adenosilmetionina, los grupos B, el cardomariano, la curcumina o otros. No veas lo rápido que se nota porque te cambia el carácter. Un hígado cargado es una persona amargada. Un hígado limpio vas a ver una persona con paciencia, tolerancia, empatía y esto es muy importante, ya que el mundo ya vemos que está complicado y no se nos va a ayudar desde el ambiente a ser felices. Aquí es un trabajo que hay que hacer individualmente, y aquellos que hemos venido a evolucionar y aprender de la vida, pues toda esta información nos es como un tesoro, y aquellos que han venido a vivir una vida mucho más superficial y sin aprendizaje y vivir como víctimas de lo que ocurre, pues han elegido también otra manera de aprender, y está bien también. Pero evidentemente están condenados a sufrir muchísima patología, pero nunca verán con humildad que el problema ha sido la falta de mirarse a sí mismo. Claro. Alejandro, pues muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido esta tarde aquí en esta Hora Soul. Esperamos tenerte de nuevo para que nos cuentes más cosas. Y bueno, lo dejamos ahí. Es posible estar bien, tengas la edad que tengas. Ese mensaje positivo que nos dejaba Alejandro. Eso sí, hay que hacer un esfuerzo, como todo en esta vida, ¿verdad, Alejandro? Un pequeño esfuerzo, pero un gran resultado, un gran tesoro. Correcto. Que es la salud. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.